queremos saludar a cada una de ustedes, amadas, que se encuentran desde Arica a Punta Arenas. Darles un gran abrazo. Para nosotros es un gusto poder estar en esta instancia, entendiendo que Dios tiene cosas tan potentes. Y bueno, nuestro corazón está por la iglesia y está por la nación, creyendo que Dios quiere hacer cosas, pero inmensamente grandes. Y por eso estamos acá, ¿ya? Y no, es una cita, ¿ya? Esa obligación santa de estar con ustedes y que podamos compartir aspectos que son muy importantes para todos. Bueno, y también saludamos a aquellas que pueda que esté fuera de la nación. Porque claro, esto de las redes nos lleva, ¿cierto?, a lugares que ni siquiera nosotros pensamos. Así es que a todas aquellas que están dentro y fuera de la nación, les saludamos y les decimos que bienvenida a un nuevo programa de Compañía de Mujeres. Aleluya. ¿Sabes que es tan bueno? Qué bueno lo que dices. Qué bueno, venían bien inspirado hoy día. No, lo que pasa es que el otro día dentro del evento una hermana me decía, qué bueno, apóstol, porque esto se está dando y qué bueno por su país, qué bueno. Y dije, sí, pero le dije, esto no es solamente un asunto de nuestra nación, es un asunto de nuestra América. Amén. Y por toda la tierra, de todas maneras, ya, porque el Señor quiere obrar y manifestar su gloria así tremendamente. Pero yo le dije, no, si no es aquí, es Argentina, es Bolivia, es Perú, y subamos. Claro, subamos con todo esto. Sí, ¿no? Qué importante que nosotros podamos entender que todo lo que el Espíritu Santo está haciendo, lo está haciendo en cada una de las naciones de la tierra. Solo que necesita personas, individuos, ¿cierto?, que estén dentro de la iglesia para generar sus moveres y todo lo que Él quiere hacer en las naciones. Así es que bienvenida a todas aquellas que se quieran sumar y a todas aquellas que saben que el Señor está obrando y que quiere hacer cosas tremendas. Así que aquí las recibimos, ¿cierto?, en Compañía de Mujeres, y las invitamos a ser parte de un movimiento glorioso del Espíritu Santo y entrando un poco nosotros a hacer algunos recuerdos pequeñitos de Salmo 68:11, donde el Señor ha puesto esa palabra de que son millares de mujeres que llevan las buenas nuevas, ya el gran mensaje del reino, el mensaje que transforma, el mensaje que cambia y que no solamente al individuo, sino a familia, cambia a las naciones. El Señor viene para estos tiempos para hacer una obra tremenda en medio nuestro, y creemos que estamos ya en el tiempo, no es que va a venir. Estamos en el momento donde Dios va a hacer una obra gloriosa, y ahí es donde estamos expectantes en ese sentido y tratando de juntarnos, reunirnos con muchas hijas del Señor. Sí, porque nosotros queremos decirte que, y recordarlo, siempre es bueno porque aquí está la inspiración de la palabra que usted recibió para la compañía. Entonces cuando el Salmo nos dice el Señor da la palabra, porque todo sale del Señor, el Señor da la palabra, las mujeres que anuncian las buenas nuevas son gran multitud. Entonces en eso estamos, generando esta gran multitud, esta compañía de mujeres de las cuales, ¿cierto?, vamos a dar las buenas nuevas. ¿Por qué? Porque el Señor nos dio la palabra para que podamos, es cierto, trabajar en esto y avanzar en el reino. Bueno, yo creo que yo ando feliz, como se dice por ahí. Feliz, no, de verdad, porque veo el Señor cómo va obrando y va reuniéndonos con otras mujeres de Dios. Otras llevan también mucho tiempo dentro de la obra. Estamos en esta primera etapa hablando con muchos ministros del Señor, claro, con muchas mujeres que sabemos que tienen ese corazón para el Señor, ese corazón para la iglesia de Cristo y para la nación, porque aquí nadie puede atribuirse un avivamiento, una obra tremenda, como para que nosotros podamos hacer algo y hacer transformación y cambio. Es a través del cuerpo de Cristo, y eso lo enfatizamos en todas las veces que hemos estado hablando. Es un énfasis, y yo creo que en eso, amadas pastoras, ministros del Señor, en la calidad de ministro y don ministerial que tengas, es sabernos que Dios nos ha llamado con un propósito glorioso, o sea, a hombres y mujeres. Esto no es algo particular de las mujeres o particular algo solamente de los varones. No solamente son los varones llamados al ministerio, o solamente los varones el que pueden movilizar y hacer un montón de labores. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios, tengo esposo.
ya, y hemos compartido el ministerio por años en ese sentido, y vemos que no solamente en matrimonio, el Señor te empieza a incorporar también a nuestros hijos, Claro. y hacerlos parte dentro de todo este movimiento glorioso de Él. Sí, bueno, tengo esposo y tengo hijos, le iba a decir hijos, Y nietos. hijos. Pero es importante, es algo reiterativo que ustedes van a escuchar hablar acá acerca del cuerpo de Cristo. Sin el cuerpo no hay nada. El cuerpo de Cristo es fundamental, el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Es donde el Señor extiende su voz, su hablar, todo lo que hace el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Tiene que ver con lo que es la cabeza. La cabeza es Cristo. Nosotros solamente somos el cuerpo, entonces no puede solamente un miembro atribuirse a algo de gran valor o que va a hacerlo todo cuando un miembro no lo va a hacer, sino que el cuerpo de Cristo lo hace. Entonces, y para eso tenemos que derribar todas las situaciones que se han generado y que nosotros mismos hemos generado para, en vez de fortalecer la unidad y caminar como uno, que es lo que hemos hecho, generar barreras y levantar todas las paredes que dice la palabra del Señor, que Él las eliminó. Bueno, nosotros parece que las hemos vuelto a construir y perdemos la fortaleza que el Señor nos dio. Así es que a derribar todo y a generar solamente una sola cosa, unidad en medio nuestro para que el reino avance. Bueno, como lo plantea, ¿sabes por qué? No queremos entrar en esa crítica porque tanta religiosidad y tanto de esto y tanto lo otro. No, nuestra mirada tiene que ser siempre la palabra, Claro. porque la palabra es la rectora en ese sentido y es la que nos conduce a andar en la verdad según el Señor y nos conduce al diseño. Y eso yo creo que eso es fundamental que nosotros podamos capturarlo, porque Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan glorioso, Dios tiene una obra tremenda en la cual Él quiere usarnos a todos conforme a esa voluntad maravillosa que Él tiene para todos nosotros y poder vaciar esa que lo trae el Espíritu Santo, vaciar en nosotros sus dones y ser aquellos instrumentos de bendición, de gracia para poder traer, o sea, la finalidad del Señor es que nadie perezca. Amén. Y yo creo que en ese sentido donde nosotros ya tenemos que remecernos rápidamente, sacarnos todas esas cosas que nos separan. A lo mejor hay iglesias que están a 2 cuadras y muchas veces no se ven por ese motivo, que tampoco lo vamos a sacar, pero lo sabemos. Ya por ese motivo usualmente tienen esa cosa que les impide que no sea vestimenta, que no sean posturas religiosas, que no sean posturas denominacionalistas, que no sean posturas que porque yo uso instrumentos, otros no usan, otros cantan de esa manera, otros usan, no sé, hay tanta cosa, y yo creo que no, tenemos que bajar la guardia en ese sentido, lo que decías tú, bajemos un poquito esas tensiones, esas cosas que nosotros mismos hemos levantado, y vamos a la esquina, a donde está la otra iglesia, vamos a darle la mano, ministro. Claro, tenemos que acostumbrarnos a vivir lo que somos. Nosotros somos la iglesia del Señor. Entonces, nadie puede decirse que en Santiago hay, 1.500 iglesias. Eso no es real. Hay una sola iglesia del Señor Jesucristo que fue comprada a precio de sangre, que fuimos salvos en Él, que declaramos nuestro amor hacia el Señor y que tenemos un propósito en esta nación y también, obviamente, en cada región de nuestra nación. Así es que, qué mejor que nos unamos, ¿cierto? Que hagamos cosas en concreto unidos y ya aplicar la palabra, porque a veces el prejuicio, el dolor de una mala experiencia, hace que haya separación y haya división. Ahora, nosotros somos campeones los ministros para predicarle a nuestros hermanos en las congregaciones de estos temas. Sí. Pero cuando tenemos que aplicarle nosotros con otros, ¿cierto? Mantenemos la separación. Entonces ya es hora de que nos alejemos de ese camino y tomemos un solo camino, que es el camino de Jesús, para hacer avanzar y lograr, por lo menos acá en la compañía de mujeres, lo que estamos tratando de hacer es reunir a todas aquellas mujeres de ministerio en este primer cierto proceso, ¿cierto? Para poder congregar esa multitud de mujeres que van a hacer. O sea, en esta transición, claro, estamos preocupándonos primeramente, porque es la palabra que el Señor puso en el corazón, a que nos reunamos. Y posteriormente serán después las intercesoras, serán todas las hijas del Señor, para hacer ese movimiento que no pertenece a nadie, sino que nace y sale del corazón del Señor. Amén. Y es ahí el asunto más trascendente, cuando salimos de nuestras posturas, ya, porque todos tenemos
amamos nuestra congregación, amamos el ministerio, amamos lo que el Señor nos dio, y uno trata de cuidarlo y de avanzar y hacer un montón de cosas. A mí me pasó en algún momento en que el corazón se divide. Ya, ¿cómo hago? Ni quiero. Pero de verdad. Pero yo digo, no, Señora, enséñame, dame sabiduría cómo ejecutar, cómo hacer. Y yo creo que ese es el proceso. Hay cosas que son importantes, pero hay otras cosas que tienen prioridad de reino. Y esas cosas es la importante. Y yo creo que hay un asunto que nos marca a nosotros, los hijos de Dios, que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Amén. Y en ese sentido también la asignación que tenemos como iglesia. Claro, nosotros tenemos que, esa asignación, es que es tan poderoso eso, ¿no? De la comisión, la asignación y todo lo que Dios nos ha hecho ser para llevar adelante y a cabo las situaciones que lo sesgamos, lo cortamos, lo mutilamos, cuando creo que lo voy a hacer desde mi plataforma, desde mi reducto, desde mi congregación solamente, y no me veo con el otro unida. O sea, la palabra del Señor nos dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Entonces, de una u otra manera tenemos que llegar a ese acuerdo divino para caminar, para hacer que la gloria del Señor se extienda en esta nación y que podamos llegar a ese acuerdo de generar cosas en común. O sea, nosotros estamos próximos a elecciones, por ejemplo, hay diferentes candidatos, y si la iglesia se pusiera toda de acuerdo, si la iglesia pudiera en el Señor con una mentalidad de reino, ¿cierto? Inclinaría cualquier votación. Totalmente. Y sin embargo, a veces privilegiamos nuestras posturas humanas, corrientes ideológicas, ¿cierto? Ya sea de derecha, de izquierda, etcétera, etcétera, pero nosotros nos debemos a los principios del reino. Entonces, si nos ponemos detrás de los principios, no de las personas, sino de los principios, nosotros debiéramos tener el entendimiento que podemos verdaderamente dar vuelta a cualquier contrabalanza. Sí, aquí podemos hacer contrabalanza. Por favor. Sí, es que se puede suceder eso cuando entendemos y tenemos lo que tú estás diciendo, esa mentalidad de reino. Si nosotros lo enfocamos al tremendo mensaje de nuestro Señor. Ayer les hablaba, hicimos las clases y les hablaba a los hermanos de Lucas 4:32, donde dice que de Jesús se admiraba por su doctrina y la autoridad con la que él hablaba. Sí. Y muchas veces nosotros no nos hemos dado cuenta y no hemos sopesado, no hemos pesado tremenda autoridad que el Señor nos ha dado a nosotros como iglesia, como cuerpo. Y eso, obvio, imagínate que yo amo a los jóvenes y pienso y estoy enfatizada allá a dar el salto con los jóvenes hacia las universidades. Porque desde ahí vienen también los cambios sociales dentro de una nación. Y lo tenemos muy palpable nosotros con lo que ha pasado en nuestra nación. No cansaron cierta ideología, se situaron, se metieron, hicieron lo que ellos creían, entre comillas, que iban a libertar al pueblo, traer tremenda cambio al pueblo, claro. y toda justicia para todos, y en esa ser igualitarios para todos, pero vemos que la cosa no es tal. Claro. Es un mensaje mentiroso y engañoso al final. Pero nosotros que tenemos el Evangelio de Jesucristo, nosotros que tenemos y contenemos, yo creo esa palabra, la autoridad, yo creo que debe ser un énfasis entre nosotros para que podamos entender que la autoridad que el Señor a nosotros nos ha delegado es para transformar, es para cambiar. Sí, ahí pensaba, creo que fue por ahí por el 2010, 2011, 2012, la Revolución Pingüina y todo lo demás. O sea, en 13, 14 años, muchos de estos jóvenes tomaron un rol protagónico. O sea, nosotros en la iglesia, con todo lo que tenemos, que es el mensaje poderoso, que es la palabra profética más segura, que es la sana y absoluta luz que puede iluminar toda la sociedad. O sea, tenemos que recibir esa autoridad, ¿cierto? Y palparla y vivirla. Ahora, ¿qué hace que nosotros no andemos en la autoridad? ¿Qué hace que nosotros no caminemos como debiéramos? ¿Qué hace que en vez de ser esos agentes que trastornan, ¿cierto? Como la primera iglesia que trastornaban donde llegaban, ¿qué hace que estemos tan escondidos que parece
que la iglesia es una simple religión más en templos como otras corrientes, ¿cierto?, religiosas, y que parece que no pasa más que eso, salvo en las cárceles. También, sí. Porque en las cárceles los políticos saben que en las cárceles lo único que pueden hacer esa obra es la iglesia evangélica. Yo he escuchado de políticos, no sé si usted ha escuchado, de exaltar la labor que hace la iglesia evangélica con todo lo que son los presos y con una labor en la cárcel, y ahí sí hay una labor que se palpa, que verdaderamente existe la transformación. Existe la transformación, y ahí ellos lo pueden palpar y ver. Pero afuera, nosotros que se supone, estamos libres, se supone que tenemos todo, la cosa parece que está media diluida. Es que yo creo que sabe que pasa por en un sentido también de lo que nosotros somos en Cristo Jesús. Y yo creo que eso es un factor muy determinante en nosotros. Si no entendemos que aquel que mora dentro de nuestro corazón, que Jesús vino para hacer la voluntad del Padre. Imagínate, yo ayer leía un texto y de verdad que me conmueve, donde dice Jesús, y él se lo dice también a Felipe, pero 1 o 2 capítulos antes dice: el que me ve a mí, ve al Padre. O sea, Jesús sabía lo que era él. Cuando Felipe le dijo: muéstranos al Padre. Justamente, pero hace tanto tiempo que yo estoy con ustedes por niños. Claro, pero antes de eso, como 2 capítulos antes, Jesús dice la misma palabra: el que me ve a mí, ve al Padre. Y parece, no sé qué pasó, que Felipe le vuelve a preguntar, o no escuchó ese mensaje, pero Jesús está dando a entender de que él era el Dios viniendo aquí a la tierra, sabía de su identidad. Claro, él vino, se hizo en Jesús para poder hacer la obra que el Padre le había encomendado. Si nosotros no entendemos eso, que no simplemente, y yo creo que es ahí, nosotros que somos cristianas, gracias al Señor toda nuestra vida, que hemos estado en la iglesia por lo menos, notamos que el mensaje usualmente ha sido el mensaje del hombre que se arrepiente de ese vil pecador que era, para ser ahora un hombre que busca de Dios, que va a la iglesia domingo a domingo. Pecador arrepentido. Exactamente, pero que no saben, no se han dado cuenta, y ahí yo entro al asunto de la revelación que nosotros tenemos que tener como gente de Dios, como personas que han sido llamadas al reino, gente que fue pensada por Dios desde antes de la fundación del mundo. Claro. O sea que este es un asunto netamente tan de eternidad, tan gloriosa, y que el Señor nos ha traído, y en este sentido, esta mirada que nosotros tenemos, tiene que ser en este asunto de lo que nosotros somos en Cristo, que Él nos llama a nosotros. El apóstol Pablo, más todavía, nos habla que nosotros somos herederos. Y esta herencia a nosotros nos tiene que decir a nosotros, y nos llama y nos lleva a nuestro origen, a lo que nosotros somos en esa eternidad gloriosa con el Padre. Y si nosotros empezamos, bueno, ese es un asunto de la revelación de la palabra. Si nosotros procuramos entrar, procuramos darnos cuenta de lo que la Escritura dice de todos nosotros, léase Efesios, léase Colosenses, léase Filipenses, se va a dar lo de la Biblia. No, es que ahí uno encuentra esta riqueza maravillosa de saber de lo que somos nosotros en Cristo y que hemos sido asignados aquí a la tierra para un propósito eterno. Sí, es tremendo. Lo que pasa es que yo creo que a veces hay ausencia de conocimiento de la palabra, y también hay ausencia de enseñanza de la palabra, lamentablemente. Mientras usted hablaba de ese pensamiento, se me venía este texto, dice: porque agradó al Padre, en Colosenses capítulo 1, 19, agradó al Padre que en Él, que en Cristo, habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, y por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y dice: y aunque vosotros estabais antes alejados y erais de ánimo hostil, o dice, ocupados en las malas obras, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y sigue la idea, pero es tan tremendo lo que pasó ahí, y cómo Él hizo todo para que nosotros pudiéramos ser gente verdaderamente con una nueva naturaleza, caminando en esta tierra de una manera absolutamente diferente,
considerando que nada hicimos nosotros, sino que Él lo hizo todo, y éramos, dice en esta versión inclusive, erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras. Esa era nuestra vida. Ya, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne. O sea, Él hizo toda la obra simplemente para que nosotros permaneciéramos en Él por fe y declaráramos, ¿cierto?, este mensaje precioso, estas buenas nuevas de salvación, para que este reino avance y las naciones sean verdaderamente conquistadas para Él. En ese pensamiento es que tenemos que trabajar, y en ese pensamiento, ¿cierto?, es decir, abnegado y ocupado, y buscar de esta palabra y de su presencia para que Él, ¿cierto?, haya cabida en nuestra nación y en los corazones de tanta gente que le requiere y le necesita. Es que es tremendo, de verdad. Yo cada día, y a lo mejor pastoras que estamos en esa relación, en esa comunión, y gracias a Dios como ha ido abriendo las puertas, cómo nos vamos dando cuenta de verdades tan maravillosas, tan potentes, que ya como el Señor nos ha ido hablándonos, introduciéndonos mucho más a esta obra de cambio, de transformación, de cultura, de reino. Podemos poner un montón de conceptos que tienen una riqueza maravillosa. Claro, sí. Y que tiene cada uno de esos aspectos donde nosotros los vemos muy acunados dentro de la palabra del Señor, muy en esa fuerza que tiene la Escritura, y eso a nosotros nos hace tener un sentido y un sentir del Espíritu Santo, del Espíritu del Señor, de la obra, de aquello que Dios quiere ejecutar. Yo sé que nos quedan pocos minutos, pero por lo menos vamos a introducirnos un poquito también en esto, para que usted, mujer, amada hija de Dios, sierva del Señor, herederas en el reino, coherederas juntamente con Cristo, Romanos capítulo 8, léaselo después. Lo que habla, a mí me traía, yo meditaba en este texto, que habla y lo dijo precisamente Joel. Joel, 830 años ya antes, lo dijo Joel, y dice, más, el capítulo 2 de Hechos, más a esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré, dice, de mi espíritu sobre toda carne. Y esto lo encuentro fabuloso. Dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Dice, y de cierto sobre vuestros siervos y sobre vuestras siervas, ya lo puntualiza, claro, en aquellos días derramaré de mi espíritu y van a profetizar. Amén. Yo lo encuentro poderoso, glorioso, como el Señor, y esta profecía de Joel, no lo dijo el Señor en ese in situ, de que vino a restaurar las cosas. El Señor Jesús estuvo con una samaritana, le habló con las que a ti te gustan mucho. Sí, con las hermanitas de Marta y María. Sí. No sé por qué le quería decir la Marta Teresa. No, está cambiando el nombre. No, el Señor es el único que cambia, no creo. No piensa con que Teresa se contó inspirada. No soy Teresa, no. No, pero uno se puede dar cuenta que este asunto de la obra del Señor estaba sobre hombres y mujeres. Sí. ¿Ya? Y eso está marcando, qué glorioso que el Señor, que nuestro Padre Celestial, antes que viniera Jesús, antes que pasaron un montón de cosas, o sea, en 800 años pasaron un montón de cosas, me imagino. Indudablemente. Claro, sí. Pero el Señor está haciendo un anuncio tremendo. Sí. Y antes de eso había estado Débora, antes de eso había estado la que también a ti te emociona como Ruth. Claro, y Noemí, pues no le dejemos a la bueno, y y todas las demás, la profeta, etcétera. Pero el asunto de esto, que el Señor inaugura con esto una restauración, pero tremenda, hablando, y cuando viniese ese día glorioso, y aquí el apóstol Pedro, el que da tremendo discurso y cita esta
esta palabra. Gloriosa, y considerando que poco se habla, ¿cierto? Y siempre se habla desde el ámbito más religioso, de la necesidad de que la mujer calle, que la mujer no se meta, que la mujer no predique, en alguna, pero poderosa la palabra y poderosa la profecía, que va a venir una llenura y una gloria sobre hombres y mujeres. Es tremendo para considerarlo, meditarlo y ponerlo también ahí al lado de todos los otros textos que tanto se habla y tanto se enseña sobre las mujeres, y sobre todas nuestras hermanas que puedan leerlo, meditarlo, pastoras queridas, y poder enseñarlo con toda la libertad en el Señor, porque hoy día el Espíritu Santo está para llenarnos, para enseñarnos y para que podamos nosotros hacer avanzar el mensaje del reino, tanto hombres como mujeres. Así es que podamos poner atención a toda la palabra, no de manera cejada, sino que completa. Justamente. Yo, de verdad que hoy día cuando venía para acá, yo te estaba poniendo. Sí, ¿no? Entre conversar con uno a otro, me flechó con este versículo, y yo le daba gracias al Señor, porque decía: Señor, está bien, queremos compartir esto, lo otro, pero también nos estamos enfocando en este tiempo hacia el ministerio de la mujer. Amén. Ya, que Dios nos ha llamado a ser participantes, pero no es un asunto de ahora, no es ahora que movemos tanta feminismo, ahora que hay tanta difusión en las personas, tanta cosa, ¿para qué la vamos a contar? Todo lo que escucha, ve, y etcétera, etcétera. La cosa que se habla, pero nosotros estamos dándonos cuenta de una cita tremenda del apóstol Pedro, y donde aquí está hablando con algo tan nítido, que es la venida del Espíritu Santo, ¿ya? Y cuando nosotros entendemos que el ministerio del Espíritu Santo viene con un factor muy, muy, muy relevante, está confirmando él que la obra de Cristo, él murió, él resucitó, estaba confirmando eso, porque Jesús anteriormente habla de que iba a venir el otro Consolador, refiriéndose al Espíritu Santo, que iba a venir, que iba a hacer esta tremenda labor. Y cuando nos encontramos con 120 ahí en el aposento alto, hombres y mujeres, sí. O sea, no es que simplemente las mujeres se metieron a través de un rincón por ahí y estaban escuchando detrás de la otra puerta, o que las mandaron de hacer la oncecita mientras yo oraba. Claro, no tengo problema de hacer 11, ningún problema, claro, porque lo hemos hecho, pero ya dejamos de hacer 11 y vincularnos netamente en el ministerio. Y te llamamos, amada pastora, reina preciosa, que nos posicionemos como la palabra nos dice, porque esto se debe a un asunto netamente de diseño, no se debe a voluntades humanas, no se debe a situaciones de interpretaciones que penosamente ha relegado a la otra mitad del ejército a ciertas posiciones que podemos, o sea, tengamos siempre un corazón servidor, un corazón sujeto. Nunca dejemos de hacer eso. El apóstol Pablo ahí en Efesios capítulo 5, cuando habla varias cosas, dice que, me parece que unos versículos antes del 5, donde él dice que debemos sujetarnos los unos a los otros. O sea, qué privilegio es sujetarse, qué privilegio de Jesús sujetarse al Padre. Jesús vino para testificar del Padre, pero en esa sujeción él nada hacía si no le decía al Padre. Pero hemos tomado esas posiciones tan humanas, tan terrenales, tan antojadizas, tan del viejo hombre, que pareciera que hay un sector solamente el que se debe sujetar y los demás mandan, y los demás hacen lo que dicen. No es así, no es así. O sea, tomemos ejemplo cuando Jesús dice: sed manso y humilde de corazón. Porque él era así, Jesús era manso y humilde. Y yo creo que ese es nuestro gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él nos enseñó esa verdadera autoridad, lo que implica. Autoridad nació en el corazón del Señor. Bueno, como lo estoy enseñando, estoy un poquito más está absolutamente empapada del tema. Palabra, pero de verdad que hay una obra tremenda de parte. Sí, me acordaba de la mujer samaritana. Sí, si fuera por eso, Jesús tendría que haberse topado con puros hombres, haber dedicado tiempo más a los hombres, ¿cierto? Y sin embargo, la mujer samaritana
cómo llegó con la palabra a Samaria, una mujer tan particular como todos aquellos que conocemos de la samaritana, cómo el Señor le dedicó el tiempo suficiente, cómo la ministró, cómo le habló, cómo le enseñó, cómo no ocupó tiempo para que ella fuera sana, pueda conocerle a Él, y cómo la usó. Sí. Y hasta el momento que los samaritanos dijeron, bueno, ya no creemos solo por tu palabra, sino que lo vemos y lo escuchamos y vemos qué es lo que hace. Entonces, pero cómo el Señor ocupa cuando Él quiere a hombres o a mujeres, porque eso es soberano, eso absolutamente dentro de su soberanía. Él no es solamente que esté ocupando a una parte de la iglesia, sino que quiere convocarnos, nos convoca y nos quiere usar a todos. Para eso tenemos que prepararnos. Y principalmente todas aquellas que saben, porque un ministro sabe, Dios no se lo manda a decir con nadie, uno tiene la certeza, Dios, tú sabes que te ha llamado para el ministerio, así es que mujer del Señor, prepárate, anímate, levántate por la palabra, toma fuerza y autoridad porque el Señor nos ha entregado eso también. Aleluya, yo creo que es especial de verdad de poder además compartir estos minutos. Uno quisiera estar mucho más largo, pero usted también va a querer hacer otras cosas y va a decir, no, la apago por hoy día. No queremos que usted no apague, sino que no esté escuchando. Pero sí, querida, hay una intención de parte del cielo. Y esa intención la ha puesto el Señor. Y yo creo que es vital que nosotros atendamos los tiempos. Recuerdo cuando la palabra dice que los hijos de Isaacar sabían los tiempos y sabían lo que debía hacer el pueblo de Israel. Amén. Y yo creo que ese es el espíritu del Señor que está atrayendo a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Tenemos que saber los tiempos, no nos asustemos con lo que pasa afuera, simplemente se están acortando los días para la aparición del Maestro, y eso es poderoso. No sabemos el día y la hora porque Jesús tampoco lo sabía, no lo va a decir. Es un secreto de Estado, es top secret del Estado. Podemos solamente ver las señales y saber que se están cumpliendo y que estamos cerca de aquel día. Preparando para esa señalética que el Señor. Y hay varias cosas que nos dejó señalética el Señor que para otro día lo vamos a estar contando. Pero también, bueno, no lo puedo decir todavía. Hay otras cosas que estamos preparando, queriendo hacer. Estamos haciendo una plataforma, eso me imagino que puedo decir. Sí, por supuesto. Ya, que estamos haciendo una plataforma de enseñanza, ya, que ella es la que me pone así para yo no hablarlas todas. Pero el asunto es que vamos a hacer una plataforma donde vamos a meter mucha enseñanza, y yo creo que hay palabras clave, temas clave, donde y tengo otro tema más que nosotros debiéramos tocar. Y añade temas. Claro. Es que es importante el Evangelio eterno. No, es que es muy, 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 muy bueno que nosotros nos enteremos de nuestro accionar, hablando, citando un poquito de esto, lo vamos a estar hablando en otro momento, de que son los hijos y las hijas llenas del Espíritu Santo para que profeticen. Pero ¿qué vamos a profetizar? ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué vas a hablar tú? ¿Cómo vamos a trazar la palabra? ¿Cómo nos componemos en este asunto como cuerpo? ¿Se imagina una iglesia con tremenda visión a nivel nacional? Poderosa. Si nosotros nos concertamos, si luchamos por la unidad que ya se nos dio, si hablamos, nos buscamos, nos privilegiamos, enseñamos a nuestros hermanos de que somos uno, nos congregamos en diferentes lugares, pero el ministerio de Jesús es uno. Y podemos tener una mirada y país, verdaderamente Dios puede hacer cosas tremendas en esta nación. Y nuestro avivamiento que experimentamos a principios de los 1900 no se nos va a diluir como fue ese por causa de la división. Amén. Y esto que tiene, para lo que viene a hoy en día, yo creo que yo me siento con los pies en la orilla, por los padres. No, yo creo que estamos, no, esto no viene, esto está. Y yo creo que a la medida que nos vamos metiendo más a la palabra del Señor, va a llegar el día. O sea, yo sé cómo me siento dentro de todo este movimiento del Espíritu, pero quiero ver la iglesia todos metidos en las aguas, y que así como Ezequiel vio tremendo río y meternos, pero como cuerpo, como iglesia, porque podrán algunos estar a lo mejor metidos, pero yo miro para atrás, no puedo permitir o querer o conformarme
de que un montón de hijos e hijas que estamos llamados a profetizar a las naciones estén más atrás. Somos llamados todos para una función muy, muy específica de parte del Señor. Estamos de verdad creyendo y entendiendo por el Espíritu del Señor y su palabra de que hay algo tremendo para nuestra nación. Amén. Y qué importante y qué responsabilidad para los ministros. Sí. Porque no puede ningún ministro creer estar nadando en el agua y sus congregaciones y su gente fuera de las aguas. Eso no corresponde. Así que ya no nos queda nada de tiempo. Les quiero Así que nos tenemos que despedir, decirles solamente que nos busquen, ¿cierto? En todo lo que tiene que ver con en Internet, en el canal, suscríbase al canal, invite a otros a suscribirse al canal, ¿cierto? Ahí en Facebook, en Instagram y en todo lo que son las redes. Así que búsquennos ahí y suscríbanse o síganos. Así que... Bueno, yo les digo que les amo y vamos adelante porque Dios está sorprendiéndonos. Amén. Y va a ser algo poderoso. Les amo con todo mi corazón.